Dios le bendiga. Espero que usted esté siendo bendecido por la gracia del Señor y que su vida esté siendo ministrada por la paz que Cristo y el Espíritu Santo nos da. En este momento yo quisiera compartir un mensaje con usted, tal vez no de mucho tiempo, para no quitarle demasiada espacio en su agenda, pero sí quisiera compartir un mensaje que tiene que ver con acciones que conducen a la grandeza espiritual. Generalmente en nuestro diario vivir, usted y yo deseamos superarnos. Deseamos, como decimos popularmente, ser más grandes en el área laboral, en el área económica, en el área de competencia, si existe la posibilidad. Y lamentablemente, no siempre en nuestro ámbito espiritual, usted y yo anhelamos ser más grandes. Lamentablemente, en el aspecto espiritual muchas veces nos conformamos y no queremos o no anhelamos ese crecimiento como lo anhelamos en otras áreas de la vida. Hoy veremos, a la luz de un personaje bíblico, algunas acciones que si las ponemos en práctica nos llevarán a una vida espiritual hermosa, a una vida espiritual más grande. De nuevo, veremos acciones que conducen a la grandeza espiritual. En Génesis 41, versículos 37 al 47 dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues, ¿qué Dios se ha hecho saber esto? No hay entendido ni a un sabio como tú. Tú estarás en casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y se lo puso a José y lo hizo vestir ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él: doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José de toda la tierra de Egipto. Era José de 30 años de edad cuando fue presentado delante del rey. Cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos años de abundancia, la tierra produjo a montones. Posiblemente usted se estará dando cuenta de que estamos hablando de José. Yo le llamo José el de Génesis, José el rey de Egipto, José el vendido por sus hermanos. Acciones que conducen a una grandeza espiritual. La primera de ellas es mantener la convicción. José mantuvo la convicción a pesar de la situación familiar. Si vamos un poco más atrás de la Biblia, dice en el versículo 37:3, capítulo 37, versículo 3, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. José era el chiquito chineado, era el que amaba, su padre lo amaba más que al resto de sus hijos. Pero el versículo 11 dice: y sus hermanos le tenían envidia, y su padre meditaba en eso.
José era el hijo de Israel o de Jacob. Es el amado más que el resto de los hermanos. Sus hermanos le tenían envidia y eso pronto le generó un problema. Le generó un problema y le creó enemistad entre los hermanos. Fue aborrecido en gran manera por ellos. Tanto fue así que los hermanos pensaron en matarle. Si no fue porque su hermano Rubén intercedió por la vida de José, posiblemente los hermanos lo hubieran matado. Posteriormente a ello, José es vendido por sus mismos hermanos para que, entre otras, sirviese como esclavo. José, a pesar de la difícil situación familiar que tenía, supo o tuvo o mantuvo la convicción. Pero además de eso, como si fuera poco, una vez vendido como esclavo, sigue manteniendo su convicción. Y es que tal vez para usted y para mí hoy, y muchos de los que veamos este video, nos es relativamente sencillo decir José fue vendido como esclavo. Pero nos cuesta contextualizar, nos cuesta imaginarnos cómo era la vida de un esclavo. Porque hoy en nuestro medio no hay esclavitud como a la que fue vendida José. Especialmente cuando vivimos en una sociedad que todo el mundo tiene derechos y todos creen tener los mejores y mayores derechos que su prójimo. Este joven pasó de ser el consentido de la casa, pasó de ser el niño que más amaba a su padre, pasó a ser un nadie, un desconocido. Pasó de ser alguien que era muy estimado a llegar a ser alguien que ni tan siquiera tenía control de su propia vida, sino que era el amo, el dueño de él, el que decidía todo por él. Pasó de ser un hijo privilegiado a ser una adquisición más, una mercancía más, un objeto más que un hombre podía manejar, porque recuerde que fue vendido como esclavo. Pero aún en medio de esas circunstancias, José se mantuvo firme en sus convicciones, sabiendo en quién estaba su verdadera identidad y que esa identidad estaba en el Dios de su padre Jacob. No le importó que sus hermanos lo abandonaron, no le importó que los ismaelitas lo vendieron. Fue tratado como un animal, como un objeto más en una subasta. Yo creo que Dios movió a Potifar para comprar a José. Dios estaba cuidando de José aún en medio de las pruebas. Y en medio de la casa de Potifar, Dios lo bendijo de manera sobrenatural. Al punto que Potifar, al ver todo lo que José tocaba prosperaba, lo puso en cargo de rey en su casa. Dice el capítulo 39, habla de esto. Yo creo que José nos deja, este pasaje que hasta aquí hemos visto, nos deja una enseñanza importante. Y es que a pesar del contraste de la vida, en los tiempos, como diríamos hoy, en nuestro momento, en los tiempos de las verdes y las maduras, en los tiempos de lo bueno y de lo malo, en los tiempos de la bonanza y en los tiempos de la dificultad, debemos mantenernos fiel a Dios, conservar nuestras convicciones, sabiendo de que Dios se mantiene fiel, sabiendo de que todo lo que nos pasa nos ayuda a bien. Definitivamente tenemos mucho que aprender de José. De repente hoy en el 2020 habrán personas que están dudando de sus convicciones porque las cosas no están saliendo como las desean. Porque de repente estaban pidiendo a Dios un mejor trabajo y vino la pandemia y más bien están desempleados. Porque de repente están pidiéndole a Dios por
un cambio en su estilo de vida o en el estilo de vida de alguien de su familia y las cosas más bien se ponen peor. Porque de repente están pidiéndole a Dios una bendición económica y de repente más bien las cosas no están funcionando como se deben. Bueno, es tiempo de permanecer con nuestras convicciones firmes, con determinación de tener claro quién es Dios, de tener claro en quién creemos y en qué confiamos. En todo caso, mi relación con Dios, mi obediencia a Él, no depende de las circunstancias, depende de mi corazón, depende de mi actitud para ser obediente para con Dios. Mi fe y mi esperanza no depende de las circunstancias, mi fe y esperanza dependen en quien yo creo. Y hemos decidido creer en el Todopoderoso. Otra de las acciones, la segunda, que conllevan a una grandeza espiritual, es tener una vida de santidad. Y alguien podrá decirme, es que una vida de santidad me es complicado llevarla. Me es imposible llevar una vida de santidad en un momento como el que vivimos hoy día, donde las tentaciones, donde la dificultad, donde la oportunidad de pecar se me presenta a cada instante. De repente que esa sea una buena excusa que alguien pueda utilizar. José tuvo una vida de santidad práctica, no una vida de santidad intelectual ni verbal, sino una vida de santidad práctica. Él no cayó en la tentación, supo rehusar a la invitación de la esposa de Potifar. En el versículo 39 nos habla de lo que nos narra de lo que estoy hablando. José llegó a la casa de Potifar a los 17 años. Sucede cuando era un muchacho y parece que era de buen parecer, era de buen ver. Entendió que cometer una fornicación con la mujer de Potifar estaría no solo fallándole a su amo, sino fallándole a su Padre Celestial. Definitivamente el llevar una vida de santidad, será una acción que conlleva a la grandeza espiritual, porque lleva implícito en sí obediencia a Dios, porque lleva implícito en sí obediencia al Padre, porque lleva implícito en sí acciones que evitarán deterioro de nuestra vida espiritual. Una vida de santidad nos hará llevar una vida que agrade a Dios, una vida de obediencia al Padre. Hay gente que vive diciendo que Dios honra a los que le honran y no deja de ser una realidad, aunque algunas veces se utiliza en un contexto o en un término descontextualizado. Aquí el tema es: debemos, si queremos tener una vida espiritual de grandeza espiritual, debemos llevar una vida de santidad, una vida apartada intencionalmente, apartada del mal, una vida intencionalmente diciéndole no a las invitaciones del pecado. De repente, José tuvo que luchar contra una fornicación, pero de repente hoy hay gente que estará luchando contra una adicción, contra un vicio, contra las malas palabras, contra un juego de azar. Bueno, es tiempo también de, como decimos en nuestro medio, amarrarnos los pantalones y empezar a llevar una vida que agrade al Señor. Al final, esto es lo que nos debe importar. No solamente defraudar a las personas que queremos, incluso a las personas que nos han dado confianza. De repente, los que somos empleados hemos sido empoderados en alguna medida, mucha o poca, por nuestros superiores. Y una de las formas de retribuir ese empoderamiento, esa confianza, es no defraudándole. Qué triste es cuando alguien cuenta: es que me dieron poder y yo lo mal utilicé. O alguien dice: yo confié en él, yo confié en ella como empleado y me defraudó. Pero más allá
No estoy diciendo que defraudar o que se deba defraudar o fallarle a los humanos. Pero más allá de defraudar a las personas que queremos, debemos ser cuidadosos de no defraudar, de no pecar contra Dios. Yo creo que el corazón de Dios se duele cada vez que pecamos contra Él. Imagínese que Él envió a su Hijo para que tuviéramos una vida victoriosa sobre el pecado y nosotros algunas veces nos dejamos derrotar. La decisión de pecar contra Dios, la decisión de cometer un acto que nos lleva a vivir sin santidad, es nuestra. No dependerá de las circunstancias. La victoria nos fue dada y la capacidad de decir no a la tentación, no al pecado, la recibimos con la nueva vida que Cristo nos da. Dios nos llama para que vivamos una vida santa y aplica no solo para la fornicación, para la pornografía, para actos de cierta naturaleza, aplica también para el chisme, para la mentira, para el robar, para la murmuración. Y vea que una vida de santidad a José le generó inmediatamente algún tipo de reconocimiento. José, en las circunstancias difíciles que le tocó vivir, decidió vivir en santidad y otras personas lo podían reconocer. El copero, por ejemplo, capítulo 41. El faraón mismo reconoció que Dios estaba con José, reconoció su santidad, que había sido separado por Dios para servirle a él. La pregunta en esta transmisión, en este video sería: ¿reconocerán las personas que están a mi alrededor que yo estoy llevando una vida de santidad? ¿Reconocerá mi superior, mi compañero, mi esposa, mi hijo, mi esposo, sus seres cercanos, que estás viviendo una vida de santidad? Creo que es una pregunta que nos debe invitar a la reflexión. La tercera acción que nos conllevará a una vida de grandeza espiritual es aprender a perdonar. Y perdonar significa volver a restaurar las cosas a como estaban. Perdonar podría decirse que algunos dicen que es recordar sin dolor. Perdonar es cuando yo puedo recordar a aquella persona, aquel acto que me causó tanto daño, y ya no siento ese rencor, ese odio dentro de mí. Cuando perdonamos, dejamos atrás el pasado. Vemos en la historia que cuando la predicción de los 7 años de hambre en la tierra, los hermanos de José, aquellos que habían intentado matarle, aquellos que le vendieron, aquellos que le echaron dentro de un pozo, van a Egipto en busca de alimentos. ¿Y cuál es la reacción de José al ver a sus hermanos? Quizás muchos de nosotros dirían: aquí me las van a pagar. Estos son los que me vendieron y yo sabía que algún día iban a necesitar de mí, ahora yo me las voy a cobrar. ¿Cuál fue la reacción? Tenía autoridad para cobrar la venganza de sus hermanos, pero no lo hizo. El verdadero perdón que experimentó José de dejar atrás el pasado es el verdadero perdón que usted y yo hoy debemos aplicar. Y entendamos claro, perdonar no es olvidar. Hay gente que dice: yo perdono pero no olvido. Y eso les da razón para seguir viviendo una vida dañina hacia sus propias emociones, dañina hacia su prójimo. Y tienen razón. Usted y yo perdonamos, pero no olvidamos. Dice la Biblia que el único que perdona y sepulta y olvida y nunca más se acordará de nuestros pecados es Dios. Por lo demás, usted y yo perdonamos y no olvidamos. Y es precisamente eso
lo que nos hace saber si ya perdonamos. Cuando podemos recordar y no sentimos ese deseo de maldad, ese deseo de venganza, ese odio, ese rencor hacia el prójimo o hacia aquella persona que nos hizo el mal. Perdonar significa dejar atrás la falta y no volverla a traer al presente nunca más. José aprendió a perdonar. Perdonar a quienes le habían ofendido. Perdonar a quienes le habían hecho mal. Perdonar a quienes le habían intentado matar, a quienes querían matarle. Perdonar, José tuvo que perdonar a aquellos que le vendieron como esclavo. Perdonar a quien nos ofende perfecciona el perdón de Dios en nosotros. Y perdona nuestras ofensas, dice la oración modelo, como nosotros también perdonamos a quien nos ofende. Por ende, no perdonar a nuestro prójimo, no perdonar a nuestros semejantes, estorbará en nuestra vida de relación con Dios. José nos enseña que hay que perdonar para ver al Padre. José fue esclavo, pero estaba libre. Los esclavos eran libres. José fue esclavo, pero estaba libre. Los hermanos de José eran libres, pero estaban esclavos por lo que a José le hicieron. El que no perdona vive atado, pero el que perdona vive libre de la atadura. Dicen por ahí una frase que me gustó mucho y que quiero compartirla en este video. La falta de perdón es el veneno que yo me tomo y espero que le haga la reacción al otro. Voy de nuevo. La falta de perdón es el veneno que yo bebo, que yo me tomo, que está en mí y que espero que le haga daño a la otra persona. Y es que es eso. Cuando no perdonamos, vivimos envenenándonos nosotros mismos, vivimos dañando nuestra propia vida. Y tal vez a quien nosotros no perdonamos o odiamos, vive una vida feliz, vive una vida tranquila, vive una vida normal. Y nosotros queriendo hacernos daño. Creo que es tiempo, en una sociedad donde con mucha facilidad se puede cometer errores, creo que es tiempo de que reflexionemos si en nuestra vida nos falta o no perdonar. Hay personas que viven atadas a un pasado, a un hecho que si bien doloroso, pasó hace 15, 20, 30 años. Algunas veces ni tan significativo, pero lo viven poniendo de excusas, incluso para no tener una buena relación con Dios. Hay personas que hoy tienen 50, 55 años y viven diciendo, es que cuando yo tenía 16, 17 años, hace ya 40 años de eso, y no ha logrado ser libre de lo que pasó ese día. Yo creo que es tiempo de perdonar. Dios nos manda a perdonar. Yo quisiera en este video ir cerrando. He aprendido que los mensajes se deben de dar corto, más hoy día en redes sociales, que esa es la tendencia. Quisiera repasar 3 acciones que nos ayudan para llegar a la grandeza espiritual. 1. Mantener la convicción. Debemos saber quiénes somos en Cristo Jesús. Debemos saber quién es Cristo, quién es Dios para usted y para mí. Quién es Él. Y que las circunstancias no nos hagan movernos de nuestras convicciones. Lo segundo, tener una vida de santidad. Vivir una vida de santidad intencionalmente apartada para hacer las cosas que a Dios le agradan. Y tercero, aprender a perdonar, que mucha falta hace en nuestra sociedad hoy. Se hace muchísimo con los principios materiales para ser grande. Hay gente que dice, es que con esa herencia yo sería grande. Es que con ese talento yo sería grande.
Pues déjeme decirle, se hace mucho más grande con los principios espirituales como los que vivió José. Hoy es momento de empezar a fundamentar la grandeza espiritual. Nunca es tarde para empezar. Nunca olvides que hoy es un buen día para empezar a fundamentar tu grandeza espiritual. El mantenerse fiel a tus convicciones, el mantener una vida de santidad y el tener un corazón perdonador harán de usted, harán de mí una persona cristiana grande. Y aquí quiero aclarar, grande para con Dios. Porque algunas veces confundimos el término de grandeza espiritual con el término de fama terrenal. Y de repente alguien me va a decir, es que yo quiero ser grande para ser conocido, es que yo quiero ser grande para ser famoso, es que yo quiero ser grande para ser un influencer en redes sociales. Cristiano, evidentemente. No, yo no hablo de ese tipo de grandeza. Yo no hablo de la grandeza de que sus predicaciones son admiradas por muchos, de que sus canciones son angelicalmente bellas y que mucha gente las quiere escuchar, de que hablo de una grandeza espiritual reconocida por Dios. Y entonces puedo decir que buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y cuando usted y yo decidimos intencionalmente vivir una vida de grandeza espiritual para con Dios, Él se encarga del resto. Pero el resto termina siendo una añadidura y no el objetivo principal. Que Dios le bendiga, que la paz de Dios sea sobre su vida y que cada día de tu vida puedas aplicar lo que esta enseñanza le ha dejado. En tiempo de pandemia, no olvide seguir los protocolos que las autoridades sanitarias nos dicen. Y en toda tu vida, no olvide aplicar lo que la Biblia nos indica. Que Dios le bendiga.